Como sabemos, la búsqueda de vivienda en Canadá es un tema que preocupa a más de un viajero. Por eso, hoy queremos compartir nuestra más reciente entrevista a Sofía Lascar, quien trabaja en el sector inmobiliario y nos cuenta qué novedades hay para este 2023. Bueno, el primero sería ¿cuántas personas vienen? Tratarse de acomodar al hecho de que si vienen cuatro, saben muy bien que no van a poderse quedar en un cuarto o en un departamento que tenga un cuarto o una casa o un flat que tenga cuarto. Las propiedades varían de entre casas, sótanos, condominios, que son los apartamentos, y entonces esa es la primera cosa, realmente tratar de ver dónde está tu presupuesto dependiendo de cuánta gente viene al tipo de vivienda que necesitas. La segunda sería ubicación. Por lo general, cuando vienen a los colleges, quieren estar cerca de los colleges, pero no siempre pasa eso porque siempre que los que están alrededor del college o la universidad donde van, tiene mucha afluencia de estudiantes. Entonces, por ende, es más difícil encontrar porque hay estudiantes internacionales que vienen acá y pagan totalmente el año. Entonces, una competencia en cuanto a conseguir una renta. Y la tercera sería acceso, ¿no? Acceso al tránsito. En Toronto nosotros tenemos lo que se llama el TTC, que es el Toronto Transit System, que es el TTC. Es todas unas venas que son de tanto de subways como de buses y troles que te llevan a toda parte y que siempre que estés dentro de la parte que se llama el Great Toronto Area, que es la GTA, tú vas a tener ese tránsito que va a ser súper bueno. Entonces, digamos que aunque vivas a una hora de tu college, tú vas a llegar. Claro que últimamente hemos tenido problemas en los subways. Antes no había tanto problema, pero ahora sí empezó el problema. Y creo que también tiene que ver mucho con la cuestión de la pandemia, porque últimamente ha quedado un rezago de gente que son más problemas mentales. Ok, ujú. Entonces a veces sí paran el subway bastante por esas cuestiones. También, pero comparado el tránsito con otros países es un tránsito bueno. Es decir, si se Sí. te para el subway, te van a dar un shuttle bus que se llama, que es un bus de reemplazo donde te van a llevar. Claro que tal vez llegas un poco más tarde, pero eso no es problema. Lo ideal sería, claro, vivir cerca del subway, pero eso significa costo. Y lo segundo ¿cómo se llama? Que depende de los presupuestos. Las rentas acá son bien altas. Antes tú podías encontrar cosas baratas. Ahora ya no se encuentran cosas baratas y las casas en Toronto, en la parte de la área que es el centro, es de casas que fueron construidas en 1915 o menos. Entonces, nunca puedes esperar una cosa nueva como se ve en nuestros países. En nuestros países tú ves cosas bonitas. Acá a veces no se ven tan bonitas por el hecho de que son viejísimas. Estamos hablando de unas propiedades bien hasta ahora, lo que vale aquí en Toronto. O sea, trata de compararte con Toronto, con Manhattan, Ok. Nueva York. Ujú. Ese es el hecho de que aquí lo que te vale es la tierra, no te vale Total. la construcción que está encima. O sea, hemos vendido a veces lotes por 1.200.000 sin Ok. casa. Entonces, y eso saliendo de un poco de Toronto. Dentro de Toronto y a todo el lugar que veas cuando llegues acá, que sea parqueadero o cualquier, no parque, sino parqueadero o gasolinera, va a ser construido un edificio. Tenemos como 135 edificios asándose en este momento. Todos esos edificios son, ¿cómo se llama? High rise, que es para ayudarnos a la crisis de vivienda que tenemos en Toronto, por el hecho de que hay mucha gente que está en la calle. Estamos hablando, si es que están más cerca de lo que es la CN Tower,
todo lo que es el distrito financiero y que es el downtown en sí, cantidad de edificios. Vas a encontrar edificios arriba, abajo, arriba, abajo. Claro que algunos edificios no son tan buenos, aunque sean nuevos, no necesariamente quiere decir que son buenos porque ha habido problemas. Yo que vivo en Toronto sé cuáles edificios han tenido problemas, como tal vez hay un edificio que se llama Ice Building. En ese nunca yo rentaría nada ahí a nadie, porque obviamente ha tenido muchos problemas ese edificio en el sentido de gente que entra y que hace problema y la policía y etcétera. Pero no es que sea malo como en otros países, sino que simplemente es molestia que tú tampoco quieres tener. Estos edificios son los que están en el centro de Toronto que encuentras que están nuevitos. Ahora, la cosa es, cuando uno lanza un edificio preconstrucción, como están lanzando, los edificios empiezan a cerrar las unidades desde abajo hacia arriba. Todos esos se van a recibir llaves. Esos edificios son los que más posibilidad puede ser que tengas de rentar como persona que vienes nueva. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está rentando ahí fueron inversionistas. Por lo general, la mayoría es China. Todos ellos. Entonces, ahora, antes era más fácil porque bueno, tenían que rentarlo, ya viene tal vez la hipoteca de ellos, tienen que rentarlo inmediatamente. Y como hay competencia entre cada uno, entonces puede rentar más rápido, a veces. A veces digo a veces porque todo depende del propietario, si es que quiere o no quiere, lo que se llama newcomers, estudiantes, no, a veces no quieren. ¿Por qué? Porque el newcomer no tiene los documentos que tiene el canadiense, no tiene su reporte de crédito, que es la historial crediticio, y no tiene su historial de rentas, dos cosas. Ahora, si vamos un poquito más afuera, va a haber otros edificios que van a ser menos baratos. Cada vez que te vas alejando más de ese distrito, más barato, a menos de que sean los barrios chéverísimos, en los que ya sabes tú que va a ser caro, pero siempre ha sido caro y toda la vida ha sido caro. O sea, no es que recién es caro. Son edificios que están más o menos en una de las avenidas principales de Toronto, en las que hay casas, te digo, de 15 millones, de 30 millones, o sea, esos son los barrios más caros. Pero el hecho de que si te vas alejando, va habiendo menos, más bajo, más bajo, más bajo, ¿ok? Esos son los edificios. Casas. Las casas por lo general a veces se rentan en niveles. El sótano, el primer piso o el main que se llama, el primer piso y el segundo piso. Así se pueden rentar. Entonces, en el sótano siempre tienes que ver que haya ventanas, que haya luz, que no haya, ¿cómo se llama? Lo que se llama mold, que es esa cosa negra que se hace por la humedad. Tú cuando entras tienes que ver y oler dos cosas. Ahora, en el main floor, si rentas, a veces el main floor tiene la capacidad de irse al patio de atrás y a veces de toda esta construcción, todo el patio de atrás compartido, a veces solo exclusividad del main floor. El primer piso también tienes que ver que tienes que subir escaleras, estás en el primer piso y el segundo. Ahora, esa es una casa. La casa se maneja con un aire central. El aire central tienes la temperatura. Abajo va a ser más frío. En el medio va a ser 20 grados o 22, lo que tú le pongas. Arriba va a ser un poco más caliente porque el aire caliente sube y más arriba va a ser más caliente. Pero todos esos edificios a veces pueden ser con aire central o no pueden tener un aire central, sino aire acondicionado de ventana. Todo depende de cómo le han renovado a esa casa, a esa casita, ¿ya? Pero tienes esos pisos. Toda la, a veces no son separadamente meter, que se llama. Separate meter es cuando tú le haces unidades en horizontal y tienes tu propio gasto de los servicios. A veces no están así, por lo general casi nadie está así. Entonces lo que hacen es tomar la casa, decir, bueno, este es el 100% de las utilidades, el piso de arriba paga 60, el otro paga 40, y digamos que son solo dos pisos. Y así, o 80-20, 80-20 no he visto mucho, 70-30, el sótano siempre está en un 30, un 20, el de más arriba está en un 50, y así, dependiendo de cuántos pisos tengas, se divide en ese valor. ¿Cuánto valen los servicios en aquí? Lo que es el hydro, que se llama, aunque suena agua,
significa electricidad. Lo que es heat es calor. Y lo que es hydro en water, agua, el agua. Entonces el heat, el hydro, que es electricidad y el calor, que puede, el calor digo solo calor, porque puede ser a base de gas, puede ser a base de electricidad, puede ser a base de agua, y las más viejitas pueden ser hasta a base de oil, que es el aceite. Del aceite. Entonces, todo depende, pero es heat y hydro. Esos vienen cada mes, el bill. Entonces, tú puedes saber que, digamos que vimos un contrato de que solo pagas 40%. Puedes saber contra la factura cuánto tienes que pagar. El agua es diferente. El agua viene cada 3 meses. Entonces, el agua tienes que esperar 3 meses para saber cuánto realmente tienes que pagar. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tomar en cuenta, que en una casa, cuánto consume una casa, todo depende de cuántas personas viven ahí, cuántos pisos son y cómo ellos lo consumen. Entonces, digamos que un $500 mensuales. $500 mensuales lo divides para todas las gentes que están ahí o las pisos de que están ahí. Esas son las casas. Entonces, no siempre tú, o sea, no siempre tú vas a saber cuánto vas a pagar en servicios hasta que te llegue a la cuenta. Y también la mayoría de esas no siempre tienen tu lavandería, que es la lavadora y secadora, dentro de tu piso. Por lo general tienen afuera y la comparten todos los 2 pisos o los 3 pisos o los 4 pisos de esa casa. Con los condominios, mientras más el edificio sea más nuevo, menos te incluye. No te incluye las 3 cosas que te dije, hydro, heat y water. Pero si el edificio es un poquito más viejo, te puede incluir las 3. Pero ¿cuál es el problema de que te incluya las 3? El problema es que ya no tienen la lavandería dentro de tu apartamento. A veces no tienen lavandería y tienes que irte a la vuelta de la esquina cargando tu ropa a hacer la lavandería. Especialmente si estás en downtown. Otros vuelta puedes bajar al main floor que se llama del edificio y puede hacer por medio de coin que se llama, que son las monedas, o con tarjeta que tú pones dinero en esa tarjeta online o en una maquinita. La cosa es que mientras más nuevo el edificio, tienes más que pagar en cuanto a los servicios. Ahora, a veces son edificios bien nuevos y no te van a incluir los servicios, pero tal vez te incluyen el internet. Y el internet acá, un buen internet, te está costando 120 al mes. Para estudiantes, un internet más o menos te cuesta 50, pero tienes que encontrar ese deal de estudiante. ¿Ok? Ok, Entonces, bueno, sería. esto sí sería más o menos eso. Y en precios en cuanto al arrendamiento, ¿en cuánto estamos? Porque eso, este año, y pensamos, pues hablábamos el año pasado con Sofía y estábamos esperando precisamente las novedades, porque como Sofía acaba de mencionar, es un mercado que realmente está cambiando todo el tiempo. Incluso ella habla diariamente. Entonces, el año pasado estábamos esperando estos cambios, digamos, de alguna manera el post pandemia. Muchos estudiantes esperaron para la pandemia y dejaron de viajar, pero ahorita se represó mucho estudiante internacional y muchas aplicaciones también fueron aceptadas, entonces definitivamente eso complicó un poco ese asunto. Pero entonces, Sofía, cuéntanos en cuestión de precios para este apartamento, para este tipo de casa, Okay. más o menos. Vamos a hablar de apartamentos. Apartamentos, tú puedes encontrar en este momento, en este preciso momento, porque la semana pasada no. Y es porque el hecho de que estamos pasando por el invierno y hay gente que no se quiere mover en el invierno. Entonces, cuando no se mueven en el invierno y no vienen estudiantes, ¿qué pasa? Hay más disponibilidad. Mientras venga más gente, más los precios se alzan, pero mientras no haya gente, como que se está bajando. Entonces, ha habido un cambio en una semana en el que los departamentos están disponibles. Es más, hay gente que yo hace 2 semanas estaba rogándoles que les tomen a unos clientes y no quisieron y ahora me están llamando para que el cliente vaya. Y le dije, no, el cliente ya se fue para un Airbnb para 2 meses más, porque no pudimos encontrar nada. Y ahora sí me ruegan y me dicen, Sofía, tráeme a tu cliente. Les digo, no, o sea, cuando yo te dije, me dijiste que no, creyendo, por eso sí te digo, este mercado de real estate es tan volátil
que tú no puedes saber qué cosa va a pasar mañana. Realmente es así. Entonces, digamos que quieres un bachelor. Un bachelor es que no tienes cuarto. Entras y es un espacio abierto. Va a tener todo, todo lindo, todo. Empieza en 1450. Le hice una búsqueda de unos 1100, empezando. 1450 un bachelor. Estamos hablando de 500 pies cuadrados. ¿Sabes cuánto es 500 pies cuadrados? Es 20 metros cuadrados. ¿Ok? Ok. Bien chiquitito. Sí, eso iba a decir. Ya. Entonces, hay cuartos que, ponte, a veces la gente renta un apartamento de 2 dormitorios. Hasta un dormitorio puede ir por $1,800. Pero también eso ha bajado desde la semana que viene acá. Entonces, lo que te digo es también se puede encontrar departamentos ahora, en este momento, de un cuarto, o sea, one bedroom apartment que se llama, en 1,500, 1,650, y en lugares que no están malos, pero no parqueadero, no bodega, simplemente eso, y aparte de eso, en el tope de eso tienes que pagar los Los servicios. servicios ¿Ok? adicionales, ok. Entonces sí hay bonitas cosas y claro, dependiendo del edificio y dependiendo de qué tan lindo sea el edificio, puede ir hasta $2,000 el mismo bachelor, que es solo así una cosa abierta. Eso es en cuanto a condominios. En 2 cuartos estamos más o menos en 2,950, $3,000. 3 cuartos, sí he visto por 3,000, sí vi la otra vez $3,000, pero era porque estaba un poquito más salido de Toronto, Retirada un poquito, ok. retiradito, sí. Ajá. Entonces sí hay posibilidad de 3,000 y, y sí creo que podemos encontrar 2 cuartos en un valor más o menos como, pero ahorita, o sea, estos precios ya te digo, hay que ir viéndolos cuando Esto lleguen. puede cambiar, sí, definitivamente para Cambia, las fechas. cambia de Ajá. un día a otro, sí, lamentablemente es así, ahorita le hice. Eh, sí, mira, las preguntas, o sea, lo que nos cuentas es muy chévere, pues porque sí, uno como que hay un montón de cosas que no conoce, sobre todo de estos países anglosajones, porque tiende a ser muy parecido a lo que nombras en Nueva York y en otros lugares. Pero la preocupación inicial, siempre, desde uno que se va, nosotros nos vamos, primero nos vamos en marzo, yo me devuelvo y luego vuelvo en junio. Pero, perdón, en abril vamos primero y vamos a estar todo ese mes. Y lo que nos imaginábamos era, no, pues rentemos un Airbnb por un mes y empezamos a dar vueltas, a conocer, a entender cómo es la cosa y luego nos cambiamos. Y, y entonces, pues, primero no sé si eso es como sensato. Y dos, la preocupación que tenemos es como no tenemos historia crediticia ni nada, es muy posible que nos toque hacer un depósito muy grande o algo así. ¿Eso cómo funciona y cuáles son las recomendaciones? Y tres, nos vamos como en abril, mayo, junio, eso es fin de primavera, inicio de verano. Ahí uno, pues siendo latino, no ha vivido un invierno y puede terminar equivocándose cogiendo algo que dice como, oiga, ahorita funciona muy bien, pero en invierno vas a estar mal en ese lugar. ¿Cómo hace uno para entender esas cosas? Son muchas preguntas, pero Ya. no sé si me seguiste. Ok, empecemos la primera que es abril, ¿no? Oh, pero antes de que otra cosa. La segunda parte era lo que les quería decir, pero no creo que vean. Bueno, esto no sé si vean, pero es Toronto, ¿ok? Sí, ahí se ve. Solo le Ajá. puse el hecho de que en nuestro sistema se llama freeholds, lo que es las casas. Le puse para ver qué asomaba y eso es lo que asoma en este momento. Y eso quiere decir que no hay muchas rentas, ¿ok? Y eso es más o menos lo que estamos en Toronto y en el centro. Claro, no es todo Toronto, Toronto sería totalmente esto, ¿ok? Esto solo es en el centro que le estaba indicando. Pero sí, mientras más te alejas, como te digo, más asoma, ¿no? Más precios, más todas esas cosas. Pero estos son los freehold que se llaman, que son casas. Y eso sí puedes encontrar más barato hasta $1,000 un Ok. basement, pero no sé si es en la Conchinchina, eso sí, tendría que revisarlo. Ahora, respondiendo en abril, como te digo, hoy día es hoy día, mañana no sé absolutamente nada que pasa. Abril es un mes que es el primavera. Primavera, todo cambia. Es como cambia de estación y cambió todo.
dos estaciones que son bien fuertes, es la primavera y el otoño para rentas. ¿Y por qué el otoño? Porque es regreso a clases, septiembre. Ahora el agosto, mucha gente viaja en agosto para conseguir rentas de estudio. Entonces, ahí el año pasado, julio y agosto, tuvimos un incremento de rentas, pero al día incrementaban $300. Ahora, O sea, junio con N, June, es más barato. a ver, Es menos activo, me refiero. es que lo que pasa es que como hubo COVID y hubo un retraso de gente que venía viajando, nos llegó demasiada gente en julio del año pasado. Junio, julio del año pasado nos llegaron demasiada gente. Julio y agosto fueron los peores meses. Y digo peores porque eso es lo que incrementó el valor, pero era porque todo el mundo estaba rezagado de COVID. Ahora, este año no te puedo decir qué va a pasar, ¿entiendes? Pero esperamos de que no suba tanto, porque obviamente ya está subido bastante. Los precios de ahorita ya están demasiado subidos. Ya no queremos que sean tan altos. Ni siquiera para los canadienses. Los canadienses no pueden rentar. Ni siquiera para los canadienses. Nadie ha visto que esta cosa sea tan alta. Ahora, tú vienes en marzo, abril, estamos saliendo del invierno, entrando a la primavera. O sea, creo que sería una buena época para rentar. Ahora, la segunda que me dices, ¿venir a un Airbnb? Claro, sería genial, porque si tú vas a estar, tienes la parte económica para poder tomarte tu tiempo y pagar un Airbnb y estar movilizándote en Toronto, porque vos sabes que el precio del ticket del bus creo que cuesta $3.25 a un estudiante, creo que es $2.80 para estudiante, no sé, solo ida. Entonces, si tú tienes la parte económica de poder movilizarte y estar buscando y estar viendo tú mismo, conociendo Toronto, tratando de ver qué barrio es bueno, entonces 100%, si crees que tú puedes hacerlo solo, hazlo, vas a un Airbnb, pero en un mes tú tendrás que decidir, o sea, dentro de un mes tendrás que decidir dónde mismo vas a buscar, porque hay muchas formas de buscar una renta. Ahora, agentes, nosotros sabemos dónde están los lugares, nosotros sabemos dónde están los barrios buenos, nosotros sabemos toda la información que necesitas, entonces a veces he tenido clientes que me han contactado desde Colombia. Desde Colombia hemos rentado. Yo he ido por video, les he rentado y todo eso, pero desde Colombia. Entonces, cuando llegan acá, les he encontrado, les doy las llaves y ya están ahí. ¿Ok? Sería lo ideal, ¿no? Sería ideal eso, claro, 100% si que no quieres estar en un Airbnb. Ahora, hay gente que realmente no va a confiar, porque es confianza. Yo entiendo que la relación cliente-agente tiene que tener una confianza y creer en esa persona. Entonces, por eso les digo, si no se sienten confortables, vengan a un Airbnb, vengan y busquen. Y sí, hay personas que tú puedes rentar sin agente, 100%. Puedes rentarlo, puedes ver en los periódicos, a veces dice se renta, puedes meterte en Facebook Marketplace, se dice se renta, pero por lo general nosotros como agentes ponemos eso en el Facebook Marketplace también. Entonces vas a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, que es tratando de buscarte tu lugar. La cosa es que, digamos que tú vienes a un Airbnb. Puede ser que el sistema ya cambie y que tú ya en un mes consigas. El problema ahorita es este. El Landlord and Tenant Board, que es una corporación que pertenece al gobierno, en el cual tú vas y te quejas ahí del landlord, que es el arrendador, y el tenant, que es el inquilino, está retrasado. ¿Y por qué está retrasado? Por COVID. Todas las cosas injustas que se hicieron y cuando metieron sus aplicaciones, está retrasado 9 meses. ¿Qué significa esto para ustedes? Que a cada rato que yo vengo y le digo al dueño que tengo newcomer, me dice, no, no quiero. Y digo, ¿y por qué no? Me dice, porque el newcomer no tiene ningún historial. Así me des meses de renta en advance, adelantados. Adelantado, sí. Dice, ¿cómo yo le voy a sacar a esta persona
en el landlord and tenant board. Cuando no me pague la renta, voy a poner la justificación, voy a ponerle, llevarle al landlord and tenant board. Se demora 9 meses en verle la complaint, lo que está quejándose. La queja. Sí. Entonces, 9 meses la persona vive gratis ahí, hasta que le puedan sacar. Y en 9 meses tal vez le vean y luego ¿cuánto tiempo más se tomará? Está tomando tremendo, tanto tiempo que la gente, cada rato que yo he tenido que llamar, he llamado a unas 40 propiedades para nuevas parejas que vienen acá. ¿Y qué pasa? Me dicen, de 40 tal vez unas 2. Unas 2. Lo que antes no era tan así fregado. Y he conseguido rentas, sí, pero una de las cosas que es importante es que aquí tú tienes que dar el primero y el último mes. Esa es la ley. Pero nunca el dueño te puede pedir el primero y 2, primero y 3 últimos, primero y 4 últimos depósitos. No te puede pedir. Pero hay una cosa que utilizan ellos y dicen, mira, son estudiantes, ¿cuánto o son nuevos acá? ¿Cuánto me vas a dar de depósitos? Me preguntan de una. Y me dice, porque al menos al final yo me voy a quedar con ese dinero si se va en el medio del año o si ya no me paga. Entonces, esa es la cosa que le cambian y dicen, oh, el inquilino está ofreciendo primero y 2 últimos, primero y 3 últimos, primero y 4 últimos, porque el landlord no puede por ley exigir más depósitos. Pero si tú no le das, no te renta. Entonces, en eso estamos ahorita en este momento. Ahora, ¿cómo puedes tú tener primero y último y rentar siendo un nuevo? Con un garante. ¿Quién tiene que ser el garante? ¿Canadiense o residente canadiense? No aceptan más. Que haga siquiera unos $90,000 al año o más. ¿Por qué? Porque va a tener que retener dos propiedades, donde vive él y donde estás rentando tú. Entonces, No tiene que estar en la misma ciudad del garante. Ay, perdón, yo te interrumpí. No tiene que estar en la misma ciudad del garante. O sea, por ejemplo, si uno conoce a alguien que vive en Alberta y tú estás en Toronto, ¿esa persona puede ser garante o tiene que ser de la misma provincia? Ok. La tercera cosa que iba a decir es reporte de crédito. Tiene que tener un reporte de crédito, el score que se llama el puntaje, muy bueno. Estamos hablando de 800 o 750 para arriba. Y eso mucha gente no lo tiene porque se ha puesto sus tarjetas de crédito más del 35% del valor total de su límite. Puede estar, en Toronto es mejor, porque si pasa algo que tú no pagas, le podemos seguir aquí en Toronto. Le podemos seguir en Ontario. Si me mandas a Alberta, ha habido dueños que me dicen, oye, está en Alberta. Les digo, pero estamos en Canadá. Entonces ahí va al convencerles, a decirles, no, Vera, pero está en mismo Canadá. O sea, no, ayúdanos, ¿entiendes? Pero sí ha habido propietarios que me han dicho, no están aquí en Ontario, que es la provincia, entonces no quieren. ¿Ok? Wow, sí. Y la tercera pregunta que tenía Rafael era con respecto a, no sé si te acuerdas, Sofía, él hablaba de que, bueno, en una temporada que él vaya a buscar vivienda, ¿cómo puede o cómo funciona eso de que de pronto no es una buena decisión porque llegó a escoger vivienda en primavera y tal vez en invierno se arrepienta de esa vivienda? Entonces, como, ¿qué tips les podemos dar? Claro, o sea, verás, cuando tú llegas y llegas a un buen clima, todo es color de rosas, puedes caminar 30 minutos, 20 minutos en bicicleta, o sea, todas las cosas. En el invierno es una cara total. O sea, lo bonito que viste, después lo ves infierno, el cielo lo ves infierno. Entonces, cuando tú escoges algo, primero, cuando escoges un sótano, ya debes tener en cuenta de que va a ser un poco más frío, va a tener el problema de que los de arriba te van a hacer bulla, ¿ok? Porque no es concreto el que divide las casas, no es concreto. Hoy es pasos, hoy es todas las cosas. Ahora, en cuanto a que la unidad en sí sea fría y que no te cubre el invierno, no, negativo. Todo está bajo la ley acá. Entonces, el momento de que a ti te falle algo en esa casa, el landlord, el propietario, inmediatamente tú le dices, ¿sabes qué? No tengo heat. Tremendo. El propietario tiene que correr porque gires y estás en -20
te puedes morir. Entonces, Claro. él tiene que correr a venirte a arreglar eso. Ahora, si es una cosa simple y pequeña, puede tomarse hasta 30 días, ¿ok? Pero si es una cosa de vida y muerte, o cosa que tiene que ser vista inmediatamente como agua, entró agua, en los basements a veces entran agua, no todos, pero sí hay filtraciones, también en un condominio puede entrar agua, depende de la filtración que haya. Entonces, a veces sí va a ser diferente las cosas que ves en un clima bueno como en invierno. Y eso también de que dices, oh, no, pero está a la vueltita, el bus está a unos 15 minutos, pero 15 minutos, camínate a menos 25. Pero menos 25 no en la tablita que dice temperatura, no. Es menos 15, pero el viento hace menos 25. Entonces, esas son las cosas que tienes que tener en cuenta. Pues mi pregunta iba muy relacionada con la de Rafael, sino que era como para complementarla un poquito. Queríamos saber como esos tips para dar garantía tranquilidad de eso a la persona que le vamos a arrendar. O sea, es decir, ¿qué es lo que nos recomiendas hacer? Uno, pues tener el guarantee, pero pues sabiendo que no somos de allá, pues es algo que no va a pasar tan fácilmente. O sea, ¿cuáles son esas otras opciones aparte de pagar mensual, o sea, a pagar más canon? Pues, ¿qué más podemos hacer? Es mi pregunta. O sea, Ya. como que no se quede solo de depender en un guarantee, sino ¿qué más, qué otras posibilidades? Ok. Últimamente, lo que me he dado cuenta es tu profesión. Todas las personas que vienen acá son, yo siempre les presento como personas highly educated, siempre. Ujú. Pero, highly educated ¿en qué? Si eres un IT, estás hecho. Porque Wow. simplemente transfieres y empiezas a trabajar inmediatamente. Si eres marketing, si eres todas las cosas que están dentro de el área que te van acá a contratar. Si eres profesor, no. Si eres dentista, no. Si eres médico, no. O sea, hay cosas que aquí tú puedes tranquilamente empezar a trabajar, pero hay cosas que no vas a poder por el hecho de que necesitas revalidar tus certificaciones. Y para revalidar, yo tuve una amiga que era dentista, necesitaba como $20,000 solo para poder entrar en su carrera algún día y saber inglés perfecto para poder estudiar. Entonces, si tú vienes como un profesor acá, ¿profesor de qué, pero? Profesor de francés, 100%. ¿Profesor de qué? ¿Entiendes? Entonces esa es la cosa que es súper difícil cuando tú llegas con una profesión que no vas a poder trabajar inmediatamente. Hay gente que sale de una profesión de Colombia y automáticamente o sea, entra como sedita acá. Y entras ganando 90,000, 110,000 al año. Pero hay personas que vienen con una profesión que lamentablemente no puedes ejercerla. Vas a terminar construcción, que es lo peor que te puede pasar. Claro que te da mucho, mucho dinero, puede ser hasta 6,000 al mes, pero estamos hablando de construcción, o sea, de peón, como vemos allá en otra parte, que nunca hubiéramos querido hacer esas cosas. Limpieza, limpieza si es que encuentras tus clientes, porque si no te van a pagar lo mínimo la hora y te van a mandar a limpiar cosas. Tal vez restaurantes, lo que es, ¿cómo se llama? Meseras, esas cosas. O sea, ya vas a estar en el nivel que no vas ¿cómo se llama? Progresar. Tal vez las meseras no, porque las meseras pueden pasar a hostess a supervisor y después a manager. Ok, esas no. Pero entras como vendedor en alguna tienda, que también a veces entras, pero no va a ser el valor que estabas haciendo, que es por tu profesión verdadera la que tienes. Entonces, lamentablemente aquí sí vas a ver a veces taxi drivers, los que manejan los taxis, que son doctores, que son famosos doctores en sus patrias, en India, lo que sea. Pero la cosa es esa, eso es lo principal. Entonces, cuando yo les presento al dueño, le digo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Entonces, eso es ya
¿cómo se dice? Una acreditación hacia ustedes que sí van a encontrar trabajo. Primero, ese es uno. Porque nadie quiere que venga una gente que no va a poder encontrar trabajo. ¿Entiendes? Porque vas a tener que pagar la renta. Entonces, no, sí, son ellos y van a estar aquí y han trabajado, he tenido clientes que vienen trabajando en Ernst Young, EY, sí, se transfieren, o sea, hay cosas que se pueden hacer. Entonces, esa sería la primera cosa. La segunda es savings, ahorros. Si tú tienes pocos ahorros, yo sé que Canadá y migraciones piden cierto valor, ¿no? Pero el propietario va a decir, ok, Sofía, mira, tiene el college que pagar $16,000, ¿ok? Ya pagó, aquí te tengo el bill, está todo pagado por el año, ok. Viene con hijos, 3 hijos. ¿Cuánto se gasta en tener 3 hijos acá y tener un mensual? $6,000 siquiera. Porque cachas que tu hijo va a tener que mandar a cuidarlo a algún lado si es que no lo vas a cuidar tú. Y todo eso, toda la mano de obra aquí en Canadá es carísimo. Entonces digamos que es solo una pareja. Una pareja, ok. Entonces la pareja tiene que comer, tiene que rentar, tiene que pagar su celular, tiene que pagar sus servicios, lo que sea. Entonces, ahí ya van diciéndome, ¿viene con 10,000 de savings? No, no. Le dije, no, Sofía, no. 10,000 van a ser para terminarse en 3 meses, si no encuentran trabajo. Entonces dicen no. Ahora, 20,000, más o menos, dependiendo cuántas personas sean. Entonces, sí se basa en los ahorros, en lo que tú muestras, cuentas en Colombia o ingresos de arriendo o ingresos de negocios que tengan, siempre se van a basar en eso, ¿ok? La tercera sería el depósito que dan. El depósito sí es importante para ellos. Mientras más ellos si fueran posible, te cobrarían todo el año. Y ya. Hay gente que aunque quieran todo el año, tampoco te rentan, porque no saben si el próximo año tú vas a poder pagarles y no te pueden sacar, porque las leyes de aquí son bien fuertes y son al favor del inquilino. Entonces, digamos que piden primero, por lo general yo digo, aunque sea el mínimo que tenemos que ofrecer es primero y dos, pero con primero y dos hasta me dicen, no, Sofía, no es total, no es mucha seguridad. 1 y 3 tal vez, o 1 y 4, o 1 y 5, o 1 y 6, todo depende del propietario. Todos ellos, imagínate que cada propiedad es como una huella digital, ninguna se va a parecer a la otra. Entonces, se les habla primero. Entonces, ahí se ve lo que ellos quieren. Gente que tiene acá familia, o tiene amigos, o tiene esas personas que pueden ayudarles, esas son las personas que tienen que ayudarles a conseguir una vivienda acá. Yo sé que algunas son muy ocupadas, lo que sea, pero esas son las personas que tienen que ayudarles, porque sin ellos no van a poder, a menos de que tengan las otras cosas que les dije. En vez que no sean codeudores, pero más bien una carta de referencia, ¿puede ayudar? No. A veces el garante, mira de lo que me piden del garante, me piden su identificación, me piden su reporte de crédito con el score, me piden la carta de empleo, me piden los 3 últimas nóminas para ver si está haciendo ese valor. Y o sea, me piden todo eso para poder decir de que esa persona existe y que te pueda poder pagar la renta si es que tú no pagas. Y a veces, aún así, no quieren ni siquiera que firme la parte que dice garantor. Quiere que firme en todo el documento y que le ponga hasta en la renta. Hasta en la renta, o sea, vas a ser ahí con tu nombre y 3 nombres ahí. Entonces, todo depende, como te digo, de quién sea. Las cartas de referencia, todo eso en la aplicación de renta normalmente en la parte de abajo dice 2 referencias y ahí es donde les puedes poner. Pero no vale nada mientras no muestres en documentos realmente qué es lo que tienen y dónde ellos pueden ir a recoger su renta. Lo que acabas de ver es solo una muestra de los contenidos, información y guianza que obtendrás al adquirir los servicios de AC Canadá. Si quieres iniciar tu proceso de inmigración al país de la hoja de Maple, te invitamos a registrarte en una de las charlas informativas que ofrecemos todos los días. Para ello, utiliza el link que encontrarás en la descripción de este video. Por el contrario, si ya tienes información general
y sabes cómo funciona el proceso y la decisión está tomada, te invitamos a escribir a nuestra línea de WhatsApp para obtener asesoría directa. El proyecto de vida que sueñas está solo a un clic de distancia. ¿Qué esperas?